ser confortados por el mejor consejo que tenemos sobre la faz de este mundo, que es su palabra inerrante, infalible, la cual sabemos que es perfecta y única para poder suplir todas nuestras necesidades, hermanos. Hoy vamos a continuar, como ustedes ven en las pantallas, en los versículos del 14 al 16 del capítulo número 12. El mensaje de esta mañana se llama, bendecir con lágrimas. Yo a veces cojo algunos títulos es para llamar la atención, pero sí, está coherente con el texto bíblico. Bendecir con lágrimas. Seguimos en esta sección tan importante que está en los principios aplicativos para nosotros como creyentes. Todavía estamos en estos principios aplicativos como cristianos de lo que debemos de hacer día tras día. Y esto es muy importante para nosotros porque sabemos que el nombre del Señor, su bendito nombre, lamentablemente es blasfemado por las personas que no creen en Cristo, es por nuestro comportamiento. Entonces, esta sección de Romanos capítulo 12 es muy importante. Yo igual después del mensaje, hermanos, les voy a compartir todo el resumen, los textos bíblicos. Yo creo que eso les puede estar ayudando y de mucha edificación como lo estamos compartiendo. Por muchas cosas, acá hay muchos principios que esperemos en el Señor que sea para aplicación. ¿Ok, hermanos? Bendecir con lágrimas. Lo que vamos a hacer es, de frente, hermanos, vamos a leer el texto bíblico de esta mañana, Romanos capítulo 12, versículo 14 al 16, y luego oramos para iniciar. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. Padre, danos la claridad y el entendimiento para que todos podamos entender de una manera tan práctica lo que tú inspiraste al apóstol Pablo dándole esta carta a la iglesia de Roma hace más de 2000 años atrás, y que nos puedas ayudar a que esto también podamos tenerlo presente en esta iglesia, con tus hijos. Señor, nos rendimos delante de ti. Te pedimos que sigas transformando nuestro corazón, que siga nuestro viejo hombre muriendo y el nuevo hombre siga fortaleciéndose para vivir conforme al Espíritu y no conforme a las obras de la carne. Es día tras día lo que vemos y aprendemos, Señor, cómo lamentablemente la iglesia, tu pueblo, Señor, por el pecado, por nuestra terquedad y nuestra inmadurez, podemos hacer tantas cosas que no van conforme a tu palabra. Y lamentablemente sirve como mal testimonio para los que no son creyentes. Y nos señalan. Y con razón nos señalan. Porque fallamos, Señor. Ayúdanos a que podamos poner el esfuerzo, como tú nos pides, a vivir lo que hoy vamos a aprender, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. El bosquejo general, muy resumido, es para nuevamente entender dónde estamos. Romanos capítulo 12, estamos en la tercera y última sección de esta parte tan edificante para nosotros, hermanos. Toda esta sección, del 12, del 9 al 21, se trata sobre el amor genuino entre los hermanos. Pero hemos hablado de que como son tantos versículos, entonces es importante que podamos nosotros desfragmentarlo haciendo una pequeña o una subperícopas, o sea, unas pequeñas divisiones para poder entender bien, por ejemplo, como lo que aprendimos la semana pasada, que fue
de esa sección, versículos del 9 al 13, que se llamó tres dimensiones del amor cristiano en acción. ¿Ok, hermanos? Bueno, ahora estaremos estudiando bendecir con lágrimas y estaremos abarcando los versículos 14 al 16, que vendría siendo la segunda parte de esta sección. Y lo que ustedes ven acá abajo, como estos 3 puntos, son como los puntos de esta sección de bendecir con lágrimas, versículos 14 al 16. Versículo 14 es una exhortación en contra natura. Vamos a explicar eso. Versículo 15, una exhortación a la empatía. Y versículo 16, una exhortación a la humildad relacional. Cuando hablamos de exhortación, es un tipo de advertencia en mandato de lo que debemos de nosotros de cambiar. Ya luego, la siguiente semana estaremos abarcando esta última sección del capítulo número 12. Entonces el tema se llama bendecir con lágrimas, versículos 14 al 16. Primer punto, 14, ¿cuál es? La exhortación es en contra natura. Versículo 15, la exhortación a la empatía. Y versículo 16, la exhortación a la humildad relacional. Vamos a ver la primera. ¿Cuál es la primera? La exhortación en contra natura. ¿Ok? Y está basando acá, versículo 14, primero. ¿Por qué lo llamamos una exhortación contra natura? Vamos a ver lo que dice el texto. Bendecid a los que os persiguen. Luego vuelve a enfatizar esta palabra. Bendecid y no maldigáis. Es interesante que en este versículo la palabra bendecid se repite ¿cuántas veces? 2 veces. O sea, que acá está la intención del autor de lo que debemos nosotros hacer. ¿Y a quién bendecimos? ¿A los que nos aman? ¿A los que nos hacen bien? No, bendecimos, dice el texto, a los que os persiguen. Muy práctico en cada generación, en cada época, en nuestro contexto, en nuestro círculo. Es algo muy aplicativo porque todos somos perseguidos de una manera u otra, o todos somos ultrajados de una manera u otra, o todos somos de alguna manera engañados de una manera u otra. Entonces acá, este primer punto lo hemos llamado, es una advertencia, es una exhortación que va en contra de la naturaleza. Porque esto no es natural, humanamente, carnalmente. No estamos tocando ahora, y quiero enfatizar esto, nada de las cosas espirituales, nada de la palabra, nada de Dios, nada de Jesús. O sea, humanamente la razón, la lógica humana es que yo voy a amar a los que me aman. Yo me porto bien con los que se portan bien conmigo. Pero acá la advertencia o la exhortación es que es mandato del Señor, y esto no es nuevo, ¿verdad, hermano? ¿Quién enseñó esto? Nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí. Entonces, acá esto no es algo nuevo de este énfasis que hace Pablo de que debemos de bendecir a los que os persiguen. En otras palabras, esto es algo que va en contra de la naturaleza nuestra. Entonces, la cosa por ahí ya comienza muy fuerte para nosotros. Entonces, primer punto que quiero decirle con esto es que esto no se trata, hermanos, de abstenernos de vengarnos. No se trata de amarrar la lengua, de no decir lo que naturalmente o humanamente queremos decir y no hacerlo. No se trata incluso de eso. Se trata de hacer un bien activo. ¿Qué quiero decir con esto? Acá donde la cosa se pone complicada. ¿Por qué es contra natura? Porque lo que nos pide el Señor a través de Pablo, y como Pablo se lo dice a la iglesia de Roma, es que nosotros tenemos que tener un deseo, dice la palabra, a eso nos referimos con un tipo de actitud activa, un bien activo, que no solamente debemos decir de boca para afuera, te bendigo, y por dentro me lo como. Entonces va más allá de eso, por eso es contra natura. Lo que Pablo está enseñando es que esto va más a fondo, y es el hecho no solamente que digamos con nuestras palabras, te bendigo, es que podamos nosotros del corazón hacer y querer el desear el bien
a esa persona. Y hermanos, eso es difícil. Porque hasta cierto punto en el cristianismo, me disculpo, me voy a retractar. De cierta manera, en muchos predicadores de los púlpitos enseñan, no es toda la iglesia, que dicen, no interesa si no lo sientes, dilo por fe. Sí, pero debemos de dirigir el corazón, debemos de prepararnos, de formarnos, de madurar, no solamente para bendecir con las palabras, sino que también debe estar involucrados los sentimientos y las emociones. Ahí donde está el punto y ahí donde está lo difícil. Porque cuando, dice el texto, cuando nos persiguen, hermanos, naturalmente queremos defendernos, queremos justificarnos y puede ser con una razón válida. Queremos de alguna manera, nos sentimos enojados, queremos de alguna manera aplicar justicia. O sea, todo eso es válido. Pero el texto nos está diciendo es que tienes que activamente desear el bien. No solamente decirlo, desear el bien. Es un deseo que tú quieres que esa persona prospere. Y cuando hablamos de prosperar, que sean bendecidos sinceramente, que realmente tú quieres que sean personas que lleguen al conocimiento de la verdad, que tú no quieres que, por ejemplo, la muerte les llegue a sus vidas. Tú no quieres que sencillamente, como leo el parte del texto de nuestro hermano Junior, no es que digamos, sí, te bendigo, te perdono, pero ojo por ojo, diente por diente. No, hermanos, es pidiéndole al Señor y rogando al Señor, no quiero que a mis enemigos les pase nada malo. Esto va bastante ahí adentro, profundo en nuestros corazones. Entonces, hermanos, el mandato es sumamente interno y no algo externo. Entonces, no basta con callar nuestros labios, nuestras bocas de maldecir a una persona. Es no desear el mal con el corazón. Es anhelar el bien para los enemigos. Y es fuerte y es difícil. Y esto es una lucha constante, hermanos, porque recordemos, somos cristianos, sí, creemos que somos salvados. Pero también reconocemos, como dice Romanos 7, que la vieja naturaleza sigue activa. La carne siente. ¿Cierto? La carne siente, la carne duele cuando nos persiguen, cuando nos ultrajan y cuando vemos que lo que nos pueden estar haciendo no es justo. Y sabemos y entendemos que el corazón se inclina, la carne se inclina, hermanos, naturalmente, a que queremos vengarnos. De tal manera que si entendemos esa realidad, por un lado, que la carne quiere vengarse, y por otro lado, entendemos la realidad del mandamiento de que hay que bendecirlos, esto nos dice que hay una sola salida. Y esa salida es que esto solamente se puede hacer por medio de la gracia de Dios. Humanamente, solo yo o solo tú, no podemos. No podemos. Ahora, si obedecemos a este mandamiento que tenemos acá en Romanos 12:14, es importante porque esto es un sello, véanlo así, hermanos. Esto es un sello que hace al cristiano particular, distinto. O sea, esto hace ver que es un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el resto de la humanidad que no creen en el Señor, ellos en el momento cuando se les hace algo injusto o los persiguen o los ultrajan, ¿qué dice la naturaleza humana? Contraatacar. Y el cristiano no debe de contraatacar, o mejor dicho, el cristiano contraataca, pero ¿cómo? Con el bien, deseando el bien, incluso con los perseguidores. Entonces, ¿qué hace esto, hermano? Nos hace ser diferentes. Si una persona que no conoce del Señor ama a sus hijos y a su familia, nosotros también lo hacemos. Ahí no hay en esa escena, por ejemplo, no hay una distinción que diga, este es cristiano. No se ve.
Donde resalta eso ese es en este texto. Cuando nos abofetean, cuando nos insultan, cuando nos persiguen, estamos en un mundo caótico, hermanos. Estamos en un mundo donde estamos siendo perseguidos de una manera u otra. Y el cristiano entonces brota y dice, soy cristiano, es por lo que el texto me dice, o sea, bendigo a los que me persiguen. Y esto solamente lo pueden hacer los cristianos, o sea, nuevamente, no por mérito propio, no. O sea, nosotros reconocemos que lo podemos hacer es porque el Espíritu de Dios obra en nosotros. Si no fuera así, nos estuviéramos comiendo vivos, vamos a despellejar a cualquiera que se meta con nosotros. La única manera de alcanzar este nivel, lo llamo así, alcanzar este nivel de amor, es si nosotros dependemos totalmente de Dios. Pero no solamente eso, también hay que buscarlo diligentemente en oración. Por ejemplo, Calvino, en su comentario bíblico, abro la cita, y él advierte que este amor a los enemigos es imposible para la carne, pero es esencial para la identidad cristiana. No es una opción, es un fruto de la gracia. Fin de la cita. Es correcto. Cuando vamos a lo que nos persiguen, es ahí donde tú mismo te das como evidencia, yo soy entonces un hijo de Dios, porque me pueden decir a mí mis seres queridos, el entorno de alguien que me persigue o me ultraja, y dice, no, tienes que vengarte, tienes que demandar, o es como lo queremos aplicar, ¿verdad? Y nosotros decimos, no, ¿sabes qué? Yo tengo que bendecirlo. Pero no de palabras, yo realmente quiero hacer eso. Esto, para los impíos, se les cruzan los cables, hermanos. Digo, ¿cómo así? ¿Cómo que vas a desear lo mejor para alguien que te causó daño? O sea, todavía a veces nuestros entornos nos pueden perjudicar. O sea, de que queremos hacer lo correcto y a veces los entornos sin hacerlo adrede, porque es la naturaleza de la carne, nos pone el dedo en la herida abierta. ¿Cómo que lo vas a mentir? ¿No ve que esto te duele? Sí, duele. Pero al mismo tiempo debemos de esforzarnos en bendecirlos, orar por ellos, o sea, desear el bien, cuando aún así sabemos que no lo merecen. Ahora, el mandamiento de bendecir a los perseguidores es más difícil que vengarnos. Naturalmente queremos vengarnos, pero hermanos, para vengarnos se requiere de esfuerzo también, ¿saben? Se requiere de esfuerzo. Pero el bendecirlos se requiere más esfuerzo aún. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor exige más? Porque no sencillamente te está diciendo es que te quedes callado, que te lo tragues por adentro y que luego sonríes, sino que tienes que desearlo. Eso es lo que lo hace sumamente difícil. Y digo nuevamente las palabras difícil porque es una realidad. No podemos decir que no es, porque sí lo es. Debemos de pedir que nuestros enemigos prosperen, hermanos, en el sentido, ¿verdad?, de sus vidas, todo. Aunque nosotros podemos orar que Dios, ahora también es lícito, esto es muy válido porque hay que hacer este equilibrio. Nosotros podemos ser perseguidos, ultrajados, asesinados, encarcelados. Y eso no quiere decir que a la hora de tener el deseo aún así de bendecirlos, eso no omite que también en ese momento que estamos siendo perseguidos, tú le pidas al Señor, le pidamos a Dios, Señor, líbranos de la maldad. ¿Es válido? Sí. Se está reconociendo que podemos ser perseguidos. Pero no confundamos el desear el bien, pero al mismo tiempo, Señor, o sea, esto duele. Señor, ayúdame. Eso es válido también.
No estoy deseando el mal, estoy deseando el bien para él, oro por él. Pero también yo pido, Señor, líbrame también a mí. ¿Me explico, hermanos? Entonces, es válido pedir al Señor que nos libre de la maldad, que nos libre de los perseguidores, que nos dejen de atormentar. Pero debemos siempre hacerlo con un deseo sincero de que a ellos también les vaya bien. Ahora, es muy difícil, otra vez repito la palabra, es muy difícil sentir ese tipo de bondad. Pero ¿qué nos dice la palabra? Bueno, que debemos de esforzarnos para alcanzar por gracia. ¿Por qué? Porque si Dios nos ha dado su espíritu y debemos de actuar de una manera distinta, eso no quiere decir que nosotros no nos vamos a esforzar. La palabra nos habla que somos responsables también. O sea, debemos de esforzarnos de qué? De crecer en la palabra. Eso es en la santificación que se llama, debemos de esforzarnos. No es que digamos, a veces cuando somos muy inmaduros en la fe o estamos comenzando en la fe, es muy fácil decir, no, si Dios quiere que yo lo bendiga, entonces Él tiene que quitar todo eso, lo que siento adentro, y entonces que me lo ponga y yo ahí sí lo digo. O sea, queremos lo fácil. Y en cierta manera el Señor nos da su espíritu. Pero nuevamente, el Señor también quiere que nosotros nos esforcemos, que nos podamos moldear al carácter de la mente de Cristo como la Escritura nos enseña. Por algo está el mandamiento. Porque si fuera algo solamente de Dios en ese sentido, el Dios no nos tuviera que mandar a hacer esto, hermano. Él lo haría por nosotros y ya, hermano, ya. O sea, fácil en ese sentido. Pero si está el mandamiento es porque hay un peso de responsabilidad que sí debemos de esforzarnos a ¿qué? A buscar ese sentimiento, vamos a decirlo de esa manera. Sabemos que bendecir al enemigo no solamente es de palabras, tiene que estar involucrado el corazón, la mente y las emociones. Entonces, en otras palabras, tenemos que buscar que el corazón quiera eso y que la mente quiera eso y que los deseos quieran realmente eso. Y sabemos que nosotros podemos bendecir a nuestros enemigos delante de los hombres y podemos engañar. Porque puedo bendecirlo solamente de boca para afuera. Y ese es el punto, hermano. Por eso meditemos en el Señor, que lo que queremos es que esto es algo que el Señor ve el corazón nuestro. Y queremos hacerlo de una manera como genuina, hermano, de verdad. Pero reconocemos, hermanos, y hay que ser en esta parte justos, que este mandamiento distingue a los hijos del mundo, a los hijos de Dios. Ese es acá donde se marca esa pauta bastante grande. Porque este mandato es contrario a la naturaleza humana. La naturaleza humana cuando los persiguen o los ultrajan, hermano, eso es automático. ¿Cómo llamamos? Hay una palabra cuando decimos, sí, a esa palabra, la reacción humana. Hay una palabra para eso, se me fue. O la naturaleza humana de defensa, los mecanismos de defensa se activan de una manera automática, hermano, porque es parte de nuestra naturaleza defendernos. Pero nuevamente, parte de la naturaleza caída, ¿no? De defendernos, de hacer venganza, ¿de qué? De tener rencor, ¿de qué? De desear el mal. Eso está en la naturaleza. Entonces, para que esto se cumpla, lógicamente el Espíritu de Dios está en nosotros, pero también debemos de apoyarnos en el poder de Dios. Debemos ser diligentes. ¿Diligentes qué es? Actuar ya. Pero vuelvo a enfatizar, pero es difícil de cumplir. Se lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Esto es como un río, esto es como remar río arriba. La corriente natural es el corazón del ser humano que nos arrastra según la corriente. ¿Nos arrastra cómo? Nos arrastra en las amarguras, en la venganza, en la defensa. Pero el cristiano que debe de confiar en el Espíritu de Dios tiene que remar cuesta arriba, en contra de la corriente, contra la naturaleza. Tiene que remar. Entonces, ¿qué significa eso? Una cosa, hermanos, eso es lógica. Una cosa es yo nadar con la corriente, voy a fluir. Pero nadar en contra o remar en contra de la corriente, ¿qué significa eso? Esfuerzo. De repente cansancio, dolor. Y eso es lo que justamente el texto nos está diciendo.
Nos está diciendo que no es fácil. Nos está diciendo que se requiere de esfuerzo. ¿Ok, hermanos? Para poder avanzar. Pero si no somos diligentes, si nos cansamos y dejamos de remar, ¿qué pasa? ¿Qué hace la corriente? Entonces, ¿qué hace el enojo, el rencor? Pues fluimos con eso. Fluimos con esa corriente. Ahora, hermanos, incluso en la Escritura se habla de esto. Por ejemplo, Moisés, en el Génesis, cuando estuvo todavía bajo el imperio egipcio, antes de que él se rebelara, ¿qué fue lo que motivó? ¿Qué fue aquel acto que hizo marcar en la vida de Moisés en un antes y un después? En Éxodo 2. Éxodo 2, versículo 11 y 12. ¿Qué es lo que marcó esa pauta? Cuando él vio que un egipcio, un agente de autoridad, estaba asesinando ¿a quién? A un hermano judío, un compatriota, a un paisano, palabras criollas. ¿Y qué hizo Moisés? En un arrebato de ira actuó y no bendijo al enemigo, sino que le devolvió mal por mal. Mató al soldado. Ahí no termina, vámonos al Nuevo Testamento. En el Getsemaní estaban los apóstoles. Llega la guardia de las autoridades judías a buscar a Cristo en Juan 18:10. Y Pedro viene, saca la espada y le corta la oreja a aquel soldado llamado Malco. ¿Qué hace el Señor? Va con Pedro y le dice, guarda la espada, porque el que hierro mata, a hierro muere. Entonces, en ese momento incluso, ¿cómo estaría Pedro? Hermanos, o sea, el texto no dice que estaba emocionalmente afectado, pero es que la forma de actuar está de una manera implícita, está diciendo, queriendo defender al Señor. El Señor es inocente, es correcto. El Señor no es culpable, es correcto. ¿Por qué lo van a apresar? No, es injusto. Y saca la espada. Entonces, en ese momento, Pedro no entendió el reino del Señor. ¿Cuál era el reino? ¿De qué trata justamente esto? Bendecid a los que os persiguen. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Hizo guardar la espada, agarró la oreja de Malco. Y Jesús lo hizo como para que lo vieran, le tomaran un selfie de que soy el Mesías. O realmente porque quiso hacerlo con Malco. ¿Qué significa? Bueno, que sí, lo hizo porque se tuvo compasión del soldado. Pensemos aún más, hermanos, vamos a adelantar un poco más en la historia. Hay muchas anécdotas que podemos usar de ilustración. Imagínate en los años 30, 40, cuando se levantó el ejército nazi, comenzaban a perseguir a los judíos, los asesinaban por cualquier cosa, por cualquier tontería. ¿Qué haría un cristiano en esa escena, hermanos? En un contexto así. No significa aprobar el crimen, ¿ok? No significa quedarse callado ante una injusticia como esas, sino que, ¿cómo aplicamos el texto? Que aún en circunstancias y en medio del dolor más atroz, el creyente es llamado a orar, incluso por el verdugo, para que sea alcanzado por la misericordia, para que se arrepienta. Señor, no sabe lo que hace, porque si supiera, si tu gracia, si Espíritu de Dios estuviera dentro de él, su corazón es iluminado, él entendiera que él es un monstruo. ¿Cierto, hermano? Como nosotros también. Pero nosotros debemos actuar mejor en ese sentido porque tenemos una ventaja. El Señor nos ha abierto los ojos, entendemos, cosa que ellos no entienden. Jesús crucificado en la cruz, ¿qué dijo el Señor? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aunque son pocos los que se cumple este mandato, ¿ok, hermanos? Son pocos los que cumplen este mandato plenamente.
Nadie puede considerarse un hijo de Dios ni llamarse cristiano si no se reviste del valor, la lucha de todos los días para obedecer este mandamiento. Hay una ilustración que les quiero dar de un señor que estaba casado con su esposa y sus hijos y se congregaba en la iglesia. Se llamaba el señor Manuel, voy a poner ese nombre, y se congregaba. Su familia falleció en un accidente y por los siguientes años él seguía y se sentaba solito en su banca escuchando la palabra de Dios. Y de repente, con los años, llegó una pareja a la iglesia y se incorporó a la iglesia. Y el deseo de ellos era que querían tener un hijo. Luego oraron al Señor y el Señor les concedió y tuvieron un hijo. Y cuando la iglesia, ellos daban la información, la noticia a la iglesia de que estaba embarazada y que iban a tener un bebé, la iglesia, lógicamente, ¿qué pasa? Se alegraron, se gozaron, se contentaron, oraron. Y en medio de esa alegría, uno de los hermanos se dio cuenta que el señor Manuel, que estaba en una de las sillas, estaba en su asiento calladito llorando. Le bajaban las lágrimas. ¿Ok? Le bajaban las lágrimas. Y esto es muy importante con esta ilustración que le estoy dando justamente es para el siguiente versículo. Porque cuando hasta ahí he dejado la historia, el señor Manuel llorando y todos regocijados, naturalmente lo que nosotros podemos pensar es que se acordó de quién. Y se acercaron, lo abrazaron al señor Manuel a consolarlo y él dijo esto. Él dijo, no estoy llorando por mi familia. Estoy gozoso y mis lágrimas son de alegría por la noticia de mis hermanos. ¿Por qué se los fragmenté hacia la historia? Porque naturalmente nosotros también, en el segundo versículo, que es la exhortación a la empatía, es que naturalmente, ya lo hicimos, fue experimento para ustedes mismos, somos egocéntricos. Pensamos que estaba llorando por sí mismo, porque es lo que usualmente usamos, nosotros somos así. Hay una desgracia y automáticamente nos hablamos, si fuese yo, si fuese mi hijo, y nos derrumbamos. Y él le dijo, el señor Manuel dijo, no, estoy contento y estoy gozoso, mis lágrimas son porque el Señor le está concediendo un hijo. A los meses, el bebé nace. Y cuando nace el bebé, nace enfermo y a los pocos días el bebé fallece. Como es de esperarse, la siguiente semana que volvieron la pareja, llegaron caídos, debilitados, tristes. Y el señor Manuel los vio y los llamó y que se sentaran al lado de él. Y se sentaron la pareja al lado de él y comenzaron los tres a llorar. La idea central de esta historia que le estoy compartiendo es que él se gozó con la pareja cuando llegó la buena noticia. Y al mismo tiempo, luego, por las circunstancias que está fuera de nuestro control, él lo único que puede hacer era, sin de repente muchas palabras, solamente con estar con ellos ahí, con el mismo sentimiento, con el mismo corazón, también lloró con ellos. Y es lo que hizo el versículo 15. Acá el tono cambia. El versículo 15, el tono cambia. El primero es la exhortación a que debemos de bendecir. Hay que poner el corazón involucrado por los que nos persiguen. El versículo 15 es la exhortación, es de tener empatía. ¿Qué es empatía? De no ser indiferentes, de no ser fríos, en palabras sencillas. Dice el texto, gozaos con los que se goza y llorad con los que lloran. Y en este punto es donde más me voy a profundizar porque es el más delicado. Es el más delicado. Aquí el tono en este versículo se vuelve emocional. Repito, acá el tono de Pablo cambia. En esa exhortación es más emocional. Y es acá donde el llamado a tener una empatía, una palabra nueva, una empatía genuina. O sea, de compartir las emociones con el prójimo. Entonces, no es solamente un deber nuevamente, en este caso, no es un deber externo. Es una participación interna. No solamente es que
El hermano está mal decir, sí, pobrecito, yo te entiendo, hermano. El punto va más allá, no es solamente lo externo, lo interno, en cuanto realmente sentir, compartir. El corazón se debe de transmitir de lo que están sintiendo con lo que nosotros debemos entonces también estar sintiendo. A esto, hermanos, lo que es el sentir, las emociones, acá se requiere algo muy importante. ¿Saben qué es? Se requiere una gran mortificación. ¿Saben qué es mortificar? Matar. Bueno, pero acá hay que mortificar el ego. Repito, para hacer esto, para poder gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran, tenemos que matar el ego. ¿Lo ven? Hay un peligro, hay un pecado, el egocentrismo. ¿Por qué? Porque cuando una persona es bendecida, y de muchas maneras, no quiero caer en los tipos de qué manera puede ser bendecida, pero entiendan la idea general. Una persona naturalmente que llega a ser bendecida, en los demás por el egocentrismo, lo que produce es que envidia frente al gozo de los demás. Y ¿por qué salen esos dichos del mundo de Dios le da pan al que tiene? No, ¿cómo es que dice el dicho? Dios le da pan al que no tiene. No, creo que el dicho es Dios no le da pan al que no tiene dientes. Es como dice. ¿Saben qué? No sé si han escuchado ese tipo de expresiones. Alguien es bendecido y automáticamente los demás, hasta internamente, se pueden sentir mal, tristes. Yo no sé, Dios a mí me tiene olvidado por allá. Automáticamente nos encerramos en nosotros mismos. Entonces, ¿qué se requiere? Matar el ego. Matar el ego. Porque tenemos envidia cuando otros están prosperando. Pero ahí no para. Vamos a la otra parte, a los que lloran. Cuando hay sufrimiento, acá en la esquina o al otro lado del mundo, y a veces nos pueden compartir, hermanos, lo que vivimos cotidianamente. Pues, vemos un video, por ejemplo. Sufrimiento. ¿Saben qué es lo que pasa por el ego? Por causa del maldito ego. Y estoy usando así para llamar la atención. ¿Saben qué pasa? Dicen, no quiero ver eso. ¿Saben por qué no queremos ver eso? Porque cuando vemos eso, eso afecta el corazón. Y no queremos ser afectados porque nosotros decimos, ya tengo suficiente con mis propios rollos. Es eso. Es eso, hermanos. O sea, entonces, yo estoy medio bien. No quiero algo, no quiero que me perturben mi poca paz que tengo y tranquilidad. Hay que matar el ego. Primera de Corintios 12:26, texto de respaldo. De manera que si un miembro que dice, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros. Eso es lo que la palabra nos enseña. Pero, ¿quién se interpone en esto? El ego. El ego, la naturaleza caída. En este caso, el ego. Entonces, en esta exhortación que Pablo hace en el versículo 15, ¿qué se requiere? Se requiere de la gracia también de Dios. Porque sin Él no hay manera, hermanos. Porque naturalmente el hombre suele tender a ser resentido, egoísta e indiferente. Si no me pasa a mí, allá él o allá ellos. Es el ego. Pero los cristianos nos manda la palabra a que debemos de sentir también por los demás. El gozo y el dolor de otros deben sentirse como propios nuestros, dice la palabra de Dios, hermano. Porque esto refleja entonces el amor fraternal.
Esta empatía, lo que se conoce como, debe ser profunda entre la comunidad cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la empatía en este sentido? Porque fortalece dos cosas. Uno, la unidad de la iglesia. Y dos, el amor incrementa. Repito, ¿qué hace la empatía? ¿Por qué hay que gozarnos y llorar con los que también lloran? Si somos y estamos ahí y transmitimos nuestros corazones y nos ponemos en sus zapatos y en sus mentes, entonces la unidad incrementa y el amor incrementa entre nosotros. Nos volvemos sensibles, más sensibles. Y necesitamos mucho de eso, hermanos. La palabra nos llama a alejarnos de la indiferencia. La palabra nos llama a que nos aislemos de que mientras que no lo veo, no me afecta emocionalmente. Estamos siendo egocéntricos. Ahora, este mandamiento del versículo 15, esto encarna lo que Cristo hizo también. Por ejemplo, mira, por el tiempo, leer rápido. Jesús se regocija. Yo sé que está en pequeño, pero mira lo que dice: Jesús se regocija. Dice de acá, por ejemplo, cuando dice que volvieron los 70 con gozo, cuando Jesús lo mandó a predicar el evangelio, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 19, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, le dijo el Señor a sus discípulos. 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Padre, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios que se creen en el mundo, los entendidos que se creen muy entendidos de este mundo. ¿Y qué más dice? Y las has revelado a los niños, dándole a entender a sus discípulos. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mí, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, mostrar, Él lo hace. Y volviéndose a sus discípulos le dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veéis, porque os digo que muchos de los profetas de la antigüedad quisieron ver y desear ver lo que estaban viendo los discípulos, y no lo vieron y no lo escucharon. El punto con el texto quiero resaltar que el Señor se regocijaba de ver cómo sus discípulos se regocijaban de que estaban haciendo hijos, discípulos del Señor, y que se estaban formando bajo los pies de Cristo. Entonces, vemos esta empatía de parte del Señor en el sentido positivo acá del regocijo. Ahora, también lo voy a mostrar de Juan 11:32, lo contrario, cuando tenemos que dolernos. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto su hermano Lázaro. ¿Saben la historia? Jesús entonces, al verla llorando, lógicamente, desconsolada, su hermano, y los judíos que la acompañaban, ¿qué pasaba con la comunidad? También estaban llorando. ¿Qué hizo el Señor? Mira, se estremeció en espíritu. ¿Y qué más? Se conmovió y dijo: ¿dónde los pusisteis? Y dijeron: Señor, ven y ve. Y acá donde está el versículo más corto en la Biblia, Jesús lloró. Jesús lloró genuinamente, hermanos. Y mira lo que hace la empatía. 36. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Es importante esto. Ve el testimonio que da la empatía. Mirad cómo le amaba. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de las puertas de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, el cual era viuda,
Una mujer que estaba sola y su hijo se había muerto, lo único que le quedaba familiar. Y había con ella mucha gente en la ciudad. 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro. Y los que llevaban se detuvieron. Y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y le dio a su madre. Entonces, Jesús se compadeció, Jesús se puso triste. Ahora, el texto no dice lo siguiente que les voy a decir. A la hora de Cristo traerlo a la vida otra vez a ese joven, ¿cómo se puso la madre? No lo dice el texto. ¿Pero qué creen ustedes? Estamos induciendo algo. El texto no lo dice, pero entendemos que ¿cómo se puso la mamá? Y por ende, feliz. Por ende, ¿cómo se puso el Señor? Feliz. Y el último caso que vamos a presentar acá, Marcos 6:34, de la compasión. De aquel gran discurso que dio el Señor, ¿se acuerdan? Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto, la hora está muy avanzada, o sea, se está haciendo tarde, despídalos porque no tenemos comida, que cada quien se vaya por un pueblo, busquen a ver cómo comen porque no tenemos cómo darle comida. Pero el texto dice que el Señor tuvo compasión. ¿Por qué tuvo compasión? Dos cosas. Hay una que está clara y hay otra que no está en el sentido literal ahí, pero luego los siguientes versículos los dice de Marcos 6:34 al 36. Tuvo compasión porque miró a ese grupo de personas como personas abandonadas. Uno, solas. Y dos, con hambre. Con hambre. ¿Y qué pasó? El resto de la historia, si usted lo ve en Marcos 6:34 al 36, es donde traen a nuestro Señor. ¿Qué le traen? Le traen 5 panes y 2 peces, ¿cierto? Y le dijeron, Señor, esto no es suficiente. Bueno, las matemáticas humanas es que 5 panes y 2 peces, o sea, 7, vamos a ponerle 5 más 2, 7. Pero lo que hace la compasión, lo que hace la empatía, en este caso particular, esto no es algo que se repite todo en este caso particular de parte del Señor, lo que hace la compasión, la empatía, el amor, la misericordia, el ponerse en los pies de los demás, es que 5 más 2 terminó sumando en 5,000. La compasión, hermanos. 5 más 2 no eran 7,000, 5,000, porque es decir que se alimentaron 5,000, se saciaron hasta no más. ¿Por qué? Porque el Señor tuvo compasión. Cuando se acerca Jesús a Jerusalén, y se acuerdan que los judíos no creían en el Señor, la gran mayoría, Jesús vio la ciudad y lloró por ella, hermanos. ¿Ustedes imaginan? O sea, esta escena de Jesús con sus discípulos entrando, ¿cómo sería eso? Y lo que tenemos registrado son sus palabras, lógicamente. ¿Cómo quisiera hoy que supieras, la nueva versión internacional, cómo quisieras que hoy que supieras que lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos, le dice Israel. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán. Está hablando, profetizando la destrucción de Israel. 44, te derribarán a ti y a tus hijos dentro de las murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Pero ¿qué es lo que te estoy diciendo? Es, hermanos, a ustedes, Jesús lloró, aun cuando Israel le daba la espalda. Jesús lloró por ellos de una manera amarga. No es que yo vine, Señor, les prediqué, no quisieron, allá ellos. Acá no vemos a un Jonás. Jonás es lo contrario. Jonás, ¿acuerda por Nínive? Cuando tú no quería ir porque sabía que el Señor iba a mostrar misericordia por Nínive. Y cuando predicó y se fue por un monte y se sentó en un asiento VIP para ver la destrucción, como el fuego y el azufre iban a caer en Nínive, y no cayó, y Jonás se enojó porque Dios no destruyó a Nínive. Acá vemos lo contrario, el carácter del Señor es teniendo compasión, aun cuando no sabían que Jesús estaba orando y llorando por ellos. Jesús llora por Israel.
Ahora, nosotros también sufrimos. Nosotros también pasamos por circunstancias distintas, pero igual el factor determinante es que lloramos, sufrimos, nos dolemos. Y mire lo que nos dice Hebreos 4:15 a nosotros ahora. No tenemos a un sumo sacerdote que no pueda en nuestras debilidades. Nosotros lloramos, nosotros nos angustiamos, nosotros nos sentimos a veces solitarios, sentimos que no tenemos el respaldo de nadie, y el texto nos dice que en el momento cuando podemos estar nosotros llorando, lo más seguro es que nuestro Señor también está llorando contigo, por ti, hermanos. Porque el texto nos habla que Él es así. No es que Él está en su trono y como los dioses del Olimpo y se ríe porque aquellos están sufriendo, pero yo estoy acá arriba. No, dice que Él se compadece de nuestras debilidades. Hay una ilustración que les quiero dar de la vida de Charles Spurgeon que me impactó bastante, que encontré. Se las quiero compartir porque se dice que este predicador, Charles Spurgeon, de Inglaterra, del siglo XIX, que era conocido por su elocuencia a la hora de hablar, pero también hay una parte que se sabe que es conocido ¿por qué? Por su corazón pastoral de una manera muy profunda. Se sabe que en su época, en sus años, desde donde vivió allá en Inglaterra, hubo una epidemia en ese entonces de cólera en Londres y muchos miembros de su congregación comenzaban a morir de la cólera. Estaban muriendo y otros estaban perdiendo los seres queridos. Entonces imaginen lo que eso puede causar esas circunstancias. Y a pesar que muchas veces le invitaban a él que se fuera de Londres en ese tiempo que estaba viendo esa enfermedad propagándose por Inglaterra, él no se fue. Él no se fue, él no se retiró. Él no protegió su salud. Él decidió quedarse. Y dice la historia que él recorría las calles, visitaba las casas de los hermanos, oraba con los enfermos, lloraba con los que lloraban. Y lo que más me impactó a mí es parte de su diario cuando escribió estas palabras. Y cito, de Charles Spurgeon. No podía predicar del consuelo de Cristo sin primeramente sentarme en la tristeza de mi pueblo. Otra palabra, no puedo yo todavía predicar del consuelo, que Él va a predicar del consuelo, pero primero quiero sentirme a llorar con mi pueblo. Esa presencia de Él silenciosa, iba a las casas, a veces muchos con seres queridos fallecidos, pero esa presencia ahí de llorar sencillamente con sus hermanos, habla más que 1000 sermones, hermanos. Él no temía compartir sus lágrimas. Años después, dice la historia, ¿no? Eso está escrito, pero años después sobrevivieron muchos de los que testificaron de aquellos hermanos que Charles Spurgeon los visitó a sus casas. Y él dice que sí, el evangelio los sostuvo, pero también los que los mantuvieron fiel fue ver a su pastor llorando con ellos. ¿Cómo nos falta a los predicadores más esto, hermanos? Y eso es lo que nos dice en esta conclusión del versículo 15. Hay que encarnar la compasión de Cristo, aun cuando incluso el precio sea dejar el confort. Porque, hermanos, de repente yo no estoy sufriendo directamente, pero si hermano está sufriendo, yo tengo que dejar mi confort de mi comodidad emocional y unirme con él y ponerme en su nivel. Es lo que la palabra me dice. Eso significa hay que matar el ego. No es solamente un mundo, hermanos. Estamos en un mundo lleno de palabras vacías. Pero el simple hecho, hoy en día, hermanos, que todo está cada día que avanza y estamos un día más cerca de la venida de Cristo. Sabemos que hoy en día, incluso un acto como sencillamente llorar con los que lloran, es un consuelo, es un testimonio, es una ayuda, es una manera como el Evangelio también habla, hermanos. Hermanos, yo una vez le dije a un amigo mío en Venezuela, de ahí del pueblo, me acuerdo ahorita, miren, que su hija, niña 5 añitos creo que tenía, le detectaron cáncer en el estómago.
de 5 añitos. Una niña muy hermosa. Se la llevaban para Colombia, tratamientos, le hicieron todo. Llegó el punto donde la niña murió. Y le hicieron el velorio en el pueblo, en la casa de su esposa, también una amiga mía que estudió conmigo en el liceo. Yo cuando estaba en la casa, yo no tengo que ir a visitarlos. No son creyentes. Pero yo le oraba al Señor, Señor, ¿qué les digo? No hay palabras. Y yo sencillamente dije, no, pues leí el texto de lo de Lázaro y dijo, no soy el Señor para hacer lo que Cristo hizo, pero hay algo que yo sí puedo hacer con él, siendo un amigo de infancia. Yo llegué, lo miré a él, fui y lo abracé junto a su esposa, amigos de infancia, los abracé y a los dos le dije en el oído, no tengo palabras que decirle, solamente mi dolor y mis lágrimas con ustedes. Y los abracé duramente, hermanos. Y él, no cristiano, me dijo, eso es suficiente, me dijo. Eso es suficiente. Entonces no hay que ir con una gran elocuencia, hermano, solamente el compartir y ser ahí, estar con los que están sufriendo. Eso muestra la compasión y lo que es el evangelio, hermanos. Hay que estar dispuestos emocionalmente. Ahora ustedes me dirán, pero hermano, ok, pero ¿cómo me dispongo? Les voy a dar unos principios, hermanos. Creo que nos pueden ayudar a todos. ¿Ok? Principios. ¿Qué puedo hacer? Ok. ¿Cómo me dispongo? ¿Cómo me hago más sensible? ¿Cómo busco eso? Porque es lo que la palabra nos dice. Primer principio. Recuerda, primeramente, que esto es fruto del Espíritu. Ahí comienza todo. ¿Ok? Entonces, si somos cristianos, si tú estás convencido que eres cristiano, digo, ok, el Espíritu está en mí. ¿Sí? Entonces está en mí y Él quiere que yo sea y que trabaje y que busque y que el hombre, yo muera, o como dijo Juan el Bautista, que yo mengüe para que el Señor crezca. Ok, si estamos claros con el primer punto, y ese es el más importante, ¿verdad? El primer punto. Seguimos con el segundo punto, entonces, y es un principio práctico, no es simplemente de que seas sentimental. ¿Okay? Eso es lo que el texto no nos está diciendo. Lo que está diciendo es que reflejemos el carácter de Cristo. Y Cristo no solamente es que no era sentimental, sino que Él se acercaba porque tenía compasión, pero también porque a la hora de tener compasión le está hablando, este es el amor de Dios. Entonces no es algo solamente sentimental, porque yo ahora también voy a llorar como para estar ahí cundido de la escena emocional. No, es porque queremos reflejar el carácter de Cristo. Tercer principio. Ora para que el Espíritu nos capacite. ¿Sí? Se requiere sinceridad. Señor, veo que yo soy frío. O reconozco que soy apático. Señor, hazme sensible. Hazme sensible. Para gozarme con los que se gozan y llorar con los que se lloran. Cuarto principio que podemos aplicar. Podemos cultivar una actitud de humildad. Esto es importante, cultivar una actitud de humildad. ¿Por qué? Recuerden que cuando cultivamos, o sea, cuando nos esforzamos en hacer crecer la humildad, es para matar el ¿qué? El egocentrismo. O sea, la arrogancia, la envidia y la indiferencia. ¿Okay? Entonces, si cultivamos la humildad, quitamos la arrogancia, quitamos la envidia y quitamos la indiferencia. Eso le da paso a que seas sensible y no indiferente con los demás. Quinto principio. Como dice Filipenses 2:3, considera a los demás como superiores a ti. Eso fue parte de lo que también estudiamos la semana pasada. Considera a los demás como superiores a ti. O sea, que los demás sean más, que tú veas en tu mente, en tu corazón, que los demás son más importantes que tú mismo. ¿Ok, hermanos? Considera a los demás como superiores a ti. Sexto principio. Escucha activamente a los demás. Esto es importante. ¿Qué significa eso de escucha activamente a los demás? Bueno, hermanos, cuando alguien está gozoso o si alguien está sufriendo, escuchemos sin interrumpir. Escuchemos sin juzgar. Incluso
No nos brinquemos a aconsejar de una. O no, pausado. Sencillamente escucha. Eso es muy importante. Porque el escuchar te da el contexto y te ayuda a entender toda la situación para de esa manera entonces tú puedas gozarte o puedas llevarte entonces a tener esa actitud de no ser indiferente entendiendo la situación. Entonces no es automáticamente correr a aconsejar. A veces lo que se requiere sencillamente es nuevamente llorar con ellos, pero es escuchar sin interrumpir. A veces cuando estamos una persona que está sufriendo por algo, hermanos, en este punto, y uno dice, ok, sí, ay, qué difícil. Esto me hace acordar cuando en mi vida pasé por... Y se traslada a la vida de él. Lo hacemos, a veces por inercia lo hacemos, porque somos egocéntricos por naturaleza. Entonces, acuérdate que en este momento, hermanos, en este punto del 6, no hay más nadie, tu mente, tu corazón, tu atención está para esa persona. Séptimo, identifica tus propias resistencias. ¿Qué significa esto de identifica tus propias resistencias? O sea, sé sincero contigo mismo delante del Señor y pregúntate cosas como, ¿por qué me cuesta gozarme con los demás? ¿Por qué siento celos? ¿Por qué siento envidia? ¿Por qué me cuesta llorar con los demás? Son preguntas para nosotros mismos. ¿Por qué me cuesta llorar? ¿Porque le temo al sufrir? ¿Por qué evito las emociones? ¿Para no sentirme incómodo? Reconozca tus resistencias. Confiésaselas al Señor. Y que esas resistencias se vayan, hermanos, desaparezcan. Octavo. Involúcrate más en la vida de los hermanos. Esto no quiere decir que estar de chismoso en la vida. No, no estoy hablando en ese sentido. No estoy hablando en ese sentido. No, hermano, usted no sabe llevar bien las finanzas. Pase para acá, yo le llevo la cuenta. No se trata de eso. No se trata de eso. Cuando hablamos de involucrarnos más en la vida de los hermanos, significa que es difícil, hermanos, llorar o gozarnos de alguien que no conoces bien. Cuando tú tienes intimidad con ese hermano y hermana, y eso va aumentando y creciendo la intimidad del conocerse, cuando algo pasa bueno o malo, eso pega duro en nuestras emociones. Pero si no hay involucramiento, si no hay intimidad y comunión, pues siempre va a haber frialdad. Y eso alimenta tu egocentro, lógicamente. La cercanía facilita de que seas sensible con los demás hermanos. Y es porque la palabra nos llama, ¿verdad?, estar siempre en comunión. Por eso justamente. Participar más en la vida comunitaria de la iglesia. ¿Por qué? Porque eso justamente duele. Por eso es que en la parte, hermanos, entendamos eso, porque naturalmente en la parte familiar de la sangre, ¿verdad? En la parte familiar, un tío, un abuelo, una mamá, un hijo fallece, nos da duro, hermanos. ¿Por qué cree? Por la cercanía, porque es tu familia, porque estás involucrado. Pero entonces, apliquemos eso dentro de la iglesia y va a pasar exactamente lo mismo. Y aún más, porque estamos unidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. 9. Haz memoria de tus propias alegrías y lágrimas. Eso es muy importante. Son principios para que nos ayuden a llevar a ser gozosos y también llorar con los que lloran. Haz memoria de tus propias alegrías. Recuerda cómo el Señor te consoló o te alegró en el pasado porque pasaste algo similar y eso te ayuda a ser más sensible. Te va a ayudar a minimizar que veas algo como separado y entonces te puedas tú conectar totalmente con él. Esto le estaba comentando a mi esposa temprano en la mañana. Yo le dije, esto me estaba acordando, hermanos. Escuchen esto, me acordé. Hace años estábamos en Venezuela. Mi hijo Nathan, mi segundo hijo, estaba... A ver, no me acuerdo exactamente, pero estaría como de 8, 9 meses, un añito. Estaba pequeño, sé que todavía estaba de brazos. Y yo estaba ayudando a un tío mío que tenía una pizzería. La situación estaba difícil, de 2019 por ahí. Y yo fui a ayudar en la hamburguesería un tiempo. Yo lo estaba ayudando y me acuerdo que en un descanso, mi tío me preparó una pizza pequeña. Y bueno, me dejé
las cosas ahí de lavaplatos, porque en esta parte como yo lo estaba ayudando. Me senté a comer la pizza y en eso agarré el teléfono, usualmente como hacemos, de repente, o yo lo hago. Estaba comiendo pizza y estaba viendo en las redes sociales. En eso, justamente en esa época, estaba pasando los momentos difíciles de la guerra en Siria y las personas como huían por el mar. ¿Se acuerdan de eso? Cómo la gente se iban por multitudes. Bueno, en eso vi un video cortico, eso que uno ve que en el momento vi a un padre que estaba llorando por su hijo. Era un niño que justamente se asimilaba a la edad de mi hijo en ese momento y tenía una pijama, el niño tenía, me acuerdo que tenía una pijama parecido del color como el que teníamos justamente en ese puesto de Nathan. Entonces cuando estaba mirando y vi cómo el Señor vio muy triste, cómo lloraba, súplicas de un padre, cómo lloraba por el cuerpo del bebé fallecido, en ese momento lo vi y nuevamente, haz memoria de tus propias alegrías. En ese momento yo sencillamente vi al niño ahí, fue a mi hijo. Y lo estoy diciendo, usualmente uno lleva a la parte egocéntrica que uno se pone en su lugar. Pero yo vi en ese momento a mi hijo y en ese momento cuando lo vi, luego me acuerdo que de mi mente Nathan se desapareció y vi solamente fue al hombre con su bebé. Y yo en ese momento me puse, hermanos, a llorar delante de la gente ahí. Me acuerdo que mi tío comiendo, yo no puedo seguir comiendo, estaba mal. Me transportó en ese momento ahí en voz alta delante de todos. Puse fuego, Señor, no sé, no, yo le dije, Señor, no conozco al hombre de este bebé. Señor, consuélalo. Señor, yo no sé si sea cristiano, pero Señor, ayúdalo. No sé si esto fue hace un mes o de 2 meses o un año atrás, pero Señor, esa circunstancia tan difícil, tan fuerte, si no conoces de ti, alúmbrale con tu palabra, dale el consuelo que solamente tú puedes darle a ese padre, a esa madre, ayúdalo, por favor. Haz memoria de tus propias alegrías, hermanos. Eso ayuda, eso nos ayuda a ser sensibles y transportarnos para poder intervenir, interceder y ayudarnos con ellos. Practica la presencia emocional. Yo sí que me he pasado 7 minutos, pero ya lo voy a dejar ahí. No, el tercer punto lo daré la siguiente semana. Practica la presencia emocional. Cuando estés con alguien, hermano, gozoso o dolido, decide estar plenamente ahí. Cuando digo estar plenamente, a ver, hermanos, dejemos el celular a un lado, o apágalo, quítalo, eso porque esas cosas distraen, no cambies el tema. Si está hablando de un dolor, no metamos otras cosas, mantengámonos en esta situación, en este tema centrado en esa persona. Eso es parte que nos pueden ayudar a estar ahí concentrados y estar en los pies y en el corazón de esa persona. Y el último, importante. ¿Por qué lo debemos hacer todo? Porque Jesús también lo hizo. Porque Jesús también lo hizo. Para la siguiente semana daremos el versículo 16, hermanos. ¿Ok? Eso lo vamos a unir con la siguiente sección. Padre, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra, porque buscamos que tú nos hagas más sensibles, que no tengamos corazones cicatrizados. Y si te reconocemos como nuestro Señor y Salvador, sabemos que nuestros corazones están latentes, pero muchas veces están apagados. Te pedimos, Señor, que nos ayude y que estos principios podamos aplicarlos con diligencia para ser sensibles al gozo de los hermanos, incluso de las personas que están afuera sin conocerte, y también el sufrimiento de los que están dentro y fuera de la iglesia. Porque sabemos que esto habla y esto es un testimonio de lo que son tus hijos anunciando el Evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, porque reconocemos hoy que estamos llenos de mucho egocentrismo y que pensamos que el mundo solamente rodea al mundo nuestro y que nosotros estamos viendo solamente la situación más difícil es cuando reconocemos que hay muchas personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia pasando situaciones más difíciles que la nuestra. Cristianos, familias, misioneros que son martirizados, muertos, familias completas con hijos, gente impías que están afuera y no te conocen, pero también sufren y padecen tantas cosas y blasfeman y piensan que la manera de responder como hacen es lo correcto.
Por eso tu palabra nos llama que como tus hijos somos nosotros llamados a ser los pacificadores, a hablar lo que está mal, denunciar lo que está mal, pero también alumbrar los que están en la oscuridad y mostrar que solamente contigo, Señor, es la verdad. Esa verdad que es la que nos da la libertad. Nuevamente, Señor, haznos con nuestras mentes sensibles, nuestros corazones sensibles, Señor. Que podamos amarnos, que podamos gozarnos con los hermanos cuando se gozan, que podamos llorar también con los que lloran, pero de una manera genuina, amando a los que nos persiguen de una manera genuina, deseando el bien de una manera genuina, interna en nuestro corazón. Todo esto te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Alguien me dijo, hermano, antes que todo